No le des tan duro, es tu hermano. Todos corremos la misma suerte. Los conocedores llaman a estas peleas clásicos del boxeo. Pero tras estos clásicos se esconden enmudecidas tragedias, huérfanos, viudas, locura, mendicidad, deudas, el eterno contraste. De un lado, el perdedor destruido, agonizante, abucheado. Del otro, el ganador, con los brazos en alto. La gente eufórica por el olor a sangre y muerte, enloquecida, aplaude al ganador, al que queda de pie. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Asesinatos en el Ring. Gracias a Dios, nuestro creador, que nos da la bendición para hacer un episodio más. Abrázate bien a tu almohada, a tu pareja o a lo que puedas, porque estamos a punto de navegar por las aguas más oscuras del boxeo, en donde la atracción principal es la muerte. Me llamó marica en la ceremonia del pesaje, me dijo cosas muy feas. De eso se quejaba Emil Griffith al morir su víctima, el antiguo tumbador de caña de Santa Clara, Cuba, Benny Kid Paret. Eso, y el recuerdo de anteriores refriegas con Paret, hizo que en él se acumulase el odio y que se ensañara con el rival. Si bien a la hora del suceso funesto dijo estar apesumbrado, la gente opinó lo contrario. No me di cuenta de que había terminado la pelea, por eso continué pegándole, no quise hacerle daño. Todo lo que sentí fue que el referee me arrastraba para romper un clinch, dijo Emil. Sin embargo, dejó en claro que no era muy amigo de Paret. Me dijo malas palabras en la ceremonia del peso. Le contesté que si volvía a hacerlo, le pegaría. Estaba tan contento al final que no supe lo que pasaba, ya que mi mayor ambición era recuperar el cetro. Paret había llamado marica a quien sería su victimario. Emil se sintió herido y durante el match se ensañó con el Kid, sobre el que mostraba gran superioridad. El bout era 15 asaltos, terminó 3 antes con Emil ciego de furor, el odio acumulado, golpeando sin piedad a quien parecía uno de esos muñecos de celuloide, con plomo en la base, que pueden ser movidos a placer, que danzan en todas direcciones y siguen de pie, por inercia. Al fin, el árbitro Ruby Goldstein, presumiblemente ligado a la mafia que maneja el boxeo, logró arrancar a Emil su presa, la masa sanguinolenta con la que se ensañó poseído del furor de Caín. Había transcurrido 2 minutos 9 segundos del 12º round. El Kid se desplomó desmadejado, roto, inerte, y quedó de espaldas a la lona, como fulminado por un rayo, con una expresión de terror macabramente impresa en el rostro. La sangre manaba borbotones de su boca. Los ojos estaban en blanco, enormemente abiertos, como los de quien ha visto a la cobra asesina morderle e inocularle la ponzoña. Era inolvidable, espantoso. Subieron los médicos. Paret fue retirado en camilla. Le dieron durante 5 minutos los primeros auxilios. En 2 encuentros anteriores, Griffith había ganado y perdido el título ante Paret. Este quedó sentenciado al derrocar al virginiano. En la tercera entrevista, Emil recuperó el trono al precio de la vida del cubano. Griffith ganó 9 rounds, empató 1 y perdió 2. Combatió y mató por $10,000, más el 2% de la entrada neta. A Paret le tocarían $50,000, o el 40% de lo recaudado. Esta pelea entre Emil Griffith y Benny Kid Paret fue el 24 de marzo de 1962. La noticia tomó los medios. Por ejemplo, esta nota escrita en The Journal Times en Racine, Wisconsin, escrita 2 días después a la pelea, el 26 de marzo de 1962, nos cuenta: Paret aún inconsciente, pocas oportunidades de mejora. Nueva York. Benny Kid Paret, quien pasó de ser un cortador de caña que ganaba $2 al día en Cuba a campeón mundial de peso welter, está peleando hoy por su vida con posibilidades astronómicas en su contra. Masacrado sin sentido por Emil Griffith mientras defendía su título welter en el Madison Square Garden la noche del sábado,
Paret, de 25 años, aún no ha recobrado la conciencia. Manuel Alfaro, su manager, nos cuenta que un especialista en neurología, el Dr. Howard Dunbar, le dijo que las posibilidades de recuperarse de Paret eran 1 en 10,000. Alfaro, quien pasó la noche en el Hospital Roosevelt, donde Paret está siendo atendido, dice que él cree que el boxeador puede sentir y escuchar hasta cierto punto. Puse mi mano en su muñeca y hablé con él, dice Alfaro. Él movía su cuerpo en la cama como si estuviera luchando en el ring. Le dije, estamos aquí juntos, chico. Tenemos que salir juntos. Mientras tanto, la Comisión del Estado Atlético de Nueva York fue apurada para entregar un reporte completo de la pelea ordenado por el gobernador Rockefeller. Paret, de 25 años, tomó una tremenda paliza de Griffith en frente del referee Ruby Goldstein, quien detuvo la pelea en el minuto 2 con 9 segundos del round 12. Los espectadores contaron entre 20 y 26 golpes que conectó Griffith mientras tenía a Paret en esquina neutral. Alfaro critica a Goldstein amargamente por permitir que la pelea siguiera y terminara como terminó. Cuando la cabeza de Paret estaba atrapada entre las cuerdas, le grité a Goldstein que detuviera la pelea, dijo Alfaro, pero aparentemente él no me escuchó. En todas las peleas que he visto, el referee va y separa a los peleadores cuando uno está atrapado entre las cuerdas. Él mueve al peleador, mira su cara y pregunta si puede continuar. Sin embargo, Goldstein dijo que su decisión fue correcta. Lucía Paret, puertorriqueña, la esposa, llegó de Miami. Joe de María, ayudante de Benny, le dijo piadosamente que no estaba mal. Ella fue al sanatorio y allí conoció la dolorosa verdad. Ahora era viuda, tenía un hijo de 2 años, Benny, y uno más por venir que jamás conocería a su padre. Lucy había visto la pelea por televisión y se desmayó. Antes rogaba al Kid que se retirase de eso. Benny Kid Paret, católico practicante, dulce, tímido, riente, a veces como buen antillano. Gustaba del folclore musical del Caribe y ahorraba para convertirse en granjero a la hora del retiro. No gustaba de las ciudades, era guajiro y quería vivir en el campo, a la vera de un río para nadar y pescar. Mi hijo Benny irá a la escuela del pueblo, decía. En el mío nunca hubo escuela. Benny Kid, el cubano, nació en Santa Clara el 14 de marzo de 1937. Era campesino muy pobre, sin instrucción alguna, cuando decidió evadirse de la miseria por la vía salvadora del box. En 5 años de estancia en los Estados Unidos, solo aprendió algo de inglés. A los 12 años ya cortaba caña y a los 17 era boxeador profesional. La Comisión Atlética de Nueva York investigaba sobre si el encuentro debió ser parado antes de lo que fue. Declaraban seconds espectadores de ringside, medio mundo, hasta ampones defensores de la causa. Manny Alfaro pidió a Nelson Rockefeller que intercediera para que el gobierno de La Habana permitiese salir a la angustiada madre de Benny, quien allá vivía. Una emisora de televisión de Missouri declaró que no transmitiría más peleas de box. Este capítulo está basado en el libro Muerte en el Ring, los más famosos homicidios boxísticos, escrito por Fernando Medina Ruiz. En esta parte de la historia nos dice lo siguiente: si el boxeador es un delincuente, ¿qué calificativo merecen quienes lo aupan, lo explotan, lo orillan a cometer delitos que solo a los cerebros benefician, lo conducen a la locura o a la muerte, lo adulan, viven a sus costillas y lo abandonan sin misericordia cuando se ha convertido en un paluca, en carne de ring? Recordemos que jefes de estado han elogiado a los muchachos sin ventura, aconsejándoles proseguir la ruta en la que a cada vuelta están expuestos a ser muertos y a matar, a volver idiotas a sus hermanos o tornarse locos ellos mismos. Si de delincuentes del boxeo hemos de hablar, definitivamente, sin dudarlo, un minuto, afirmamos que los pugilistas, las infanterías explotadas y escarnecidas, lo son mucho menos que los intelectuales del coro de manejadores, aduladores y mafiosos, y que muchos de los aficionados. El púgil tiene al menos la valentía de exponer la vida para subsistir, los otros no. Manny Alfaro denunció haber recibido amenazas de muerte por su acusación contra el referee Ruby Goldstein. Su cuerpo aparecería en las aguas del Río del Este si seguía criticando a la mafia, comprobación de que el árbitro, la bestia impasible, era un fascineroso. He perdido a mi marido, quiero irme con él, clamó descompuesta Lucy Paret.
hasta desmayarse como cuando en la pantalla de televisión lo vio rodar despedazado. Lamento tanto lo de Paret, su esposa, su hijito, su madre, dijo el victimario. Agregó: me siento petrificado, no sé qué voy a hacer ahora, no sé si seguiré en esto, no puedo decirlo, es lo peor que me ha pasado. Y siguió en el ring, hasta a su vez ser destruido. La viuda recibiría $10,000 de los ingresos del promotor, más 750 para gastos de hospital. También la participación de las 2/3 partes de la bolsa de $50,000 que le tocaban a Paret por la pelea. La otra parte para el manager Alfaro. No tenía dinero en el banco. Sí, una casa en Miami y 2 automóviles, pero debían $3,000 de uno de los vehículos. No hubo negocio para la víctima ni para sus deudos. Ralph Dupas, pugilista, denunció: en ringside nadie protestó pidiendo que parasen la pelea. ¿Y cómo iban a hacerlo? ¿A renunciar al bocado de cardenal, al placer ético y estético que significa presenciar un sacrificio humano? Querían más, eso es lo que quieren ver. Al público hay que culpar. La fiera lo mató, como cuando en la calle riñen 2 niños y en vez de separarlos, los azuza para que se desfiguren a bofetadas, como en los palenques de gallos en los cosos taurinos. El hombre es la más sanguinaria de todas las bestias. La muerte es la más taquillera del mundo, de allí que atraiga a las multitudes, a las carreras de autos, al fútbol americano, al boxeo, a los toros. Escribió en México Fray Nano. El rey ha muerto, ¡viva el rey! La vida es un inmenso ring. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del Creador.